Bienvenidas alumnas y alumnos del quinto año básico. Mi nombre es Juan José Marchán, soy su profesor de matemáticas. Junto a la señorita Verónica Benigmas hemos desarrollado esta cápsula para generar el objetivo de la clase. Recordar el concepto de división, resolver problemas de cálculo simples referentes a la división de 3 cifras por números de una cifra. Bien, retroalimentemos algunos conocimientos previos. División. Ya hemos aprendido a multiplicar, ¿verdad? Ahora es el turno de las divisiones. De las operaciones matemáticas básicas, la división es la más complicada, pero no temas, te lo vamos a explicar de manera muy sencilla. Vamos a ver cómo hacer divisiones sin resto y con resto. Tenemos las divisiones de una cifra, de 2 cifras y más. También haremos ejercicios para repasar lo aprendido. Pero comenzaremos aprendiendo cuáles son las partes de la división. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un dividendo que va a ser dividido por un divisor que nos va a dar como resultado un cociente. Además, siempre nos va a dar un resto. El resto en este caso es 0, o sea, fue exacta la división. ¿Qué es una división? Una división es una operación matemática que consiste en dividir y repartir un número en partes iguales. Ahí en el ejemplo tenemos 50 dividido en 5. Se lee también 50 entre 5. Es repartir 50 en 5 partes iguales. Ahí tenemos 50 cubitos que deben ser repartidos en 5 amiguitos. Bien, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Al hacer la operación, 50 dividido en 5 nos va a dar 10. Recordemos, una división es la operación inversa a la multiplicación, es repartir. Pero por lo mismo, multiplicar es inverso a la división, que es una multiplicación de los elementos. Entonces multipliquemos 10 por 5. 10 por 5 es 50. Una división tiene diferentes partes, llamadas términos. ¿Cuáles son ellos? Bien, tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. El dividendo es el número que vamos a dividir. Divisor es el número que divide el dividendo, es decir, la cantidad de partes en las que queremos dividir el dividendo. Cociente, o cociente también llamado, es el resultado de la operación. El resto es la parte que sobra, es decir, que no se ha podido distribuir. En este caso, fue exacto. Ahora que sabemos en qué consiste una división y cuáles son sus términos, vamos a ver cómo se realiza. 5 dividido en 9. Tenemos que averiguar cuántas veces entran 9, que es el divisor, en 54, el dividendo. Para ello vamos a buscar en la tabla de multiplicar del 9 el resultado que esté más cerca de 54, pero sin pasarse. Bien, aquí vamos a revisar. Revisemos la tabla del 9. 9 por 5 es 45, 9 por 6 es 54, bien, ahí nos calza justo. 9 por 7 es 63, nos pasamos. Entonces, ¿dónde nos da? 9 por 6. Bien, ¿cuál es nuestro cociente? 6. Bien, el resto es 0. Vemos que 9 por 6 es igual a 54, por lo tanto 6 es el resultado de la división, es decir, el cociente. Y el resto será 0 porque no nos ha sobrado nada. Atención, cuando el resto es 0, es decir, que todo el dividendo queda distribuido entre el divisor y no sobra nada, se dice que es una división exacta. Cuando el resto es un número distinto de 0, pero siempre menor que el divisor, es decir, que una parte del dividendo no se ha podido distribuir, hablamos de división con resto. Hemos dicho que el resto es la cantidad que sobra al dividir un número por otro. Por ejemplo, 5 dividido en 2. Vemos que 2 por 2 es igual a 4, que es el número más cercano a 5 sin pasarse. Es decir que 2 entra 2 veces en el 5. Dado 2 por 2 es igual a 4. Pero nos sobrará un elemento. Por lo tanto, el resultado o cociente de 5 dividido en 2 es 2.
con resto 1. Lo verificamos aquí en la tabla de multiplicar. 2 por 2, 4. Muy bien, ese número que estamos buscando aquí es nuestro cociente. Hasta ahora hemos aprendido cómo hacer divisiones de una cifra, es decir, operaciones donde el divisor tiene una sola cifra. Pero ¿cómo debemos proceder con divisiones de 2 o 3 cifras? Aprenderemos a dividir reagrupando centenas, decenas y unidades. Juan plantará algunas semillas de lechugas en los siguientes cajones. Dice Juan: tengo 534 semillas y las repartiré en igual cantidad en estos cajones. La pregunta del millón: ¿cuántas semillas plantará en cada cajón? La cantidad de semillas que se plantarán en cada cajón la puedes calcular a través de la división de 534 dividido en 2. Bien, ¿se acuerdan que al principio, cuando hicimos la nomenclatura, la notación de los números, lo hicimos a través de placas, lo hicimos a través de barras, ¿cierto? Bien, ese mismo elemento vamos a usar ahora. Bien, vamos a representar el número 534. ¿Cómo? A través de centenas. Las centenas son las placas. Bien, tenemos 5 centenas. Decenas, en este caso, son las barras. 3 decenas. Y además tenemos nuestros cubitos pequeños, son unidades. 4 unidades. Pero las vamos a repartir en 2 partes iguales. Entonces, primero dividimos las centenas en 2. Entonces, nuestro algoritmo vamos a dividir en 2. El 5 en el 2, ¿cuántas veces? Perdón, el 2 en el 5, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. Porque 2 por 2 es 4. Bien, al sustraer 5 menos 4 nos da 1. O sea, nos sobra una centena. Y si se fijan acá, en el recuadro nos está sobrando una centena. Bien, lo vamos a transformar en decenas. Por lo tanto, hacemos el siguiente canje. Tenemos entonces, ya hemos repartido 2 centenas en cada uno de los grupos. Vamos a trabajar las decenas. ¿Cuántas decenas nos quedan? 13 decenas. Muy bien, para el algoritmo básico, nosotros vamos a trabajar entonces bajando la siguiente cifra, el 3. Nos queda el 13, la misma cantidad que está acá, 13. 13 decenas. Por lo tanto, ahora preguntamos nuevamente, a través de la multiplicación, ¿qué número multiplicado por 2 se acerca al 13? El 6. Por lo tanto, 6 por 2 son 12. Ahí está. Al restar, o sustraer mejor dicho, nos va a dar 1. ¿Una qué? Una decena. Nos va a sobrar una decena. Por lo tanto, lo vamos a transformar entonces en unidades. Al dividir 13 decenas en 2 grupos, queda uno de ellos, en cada uno de ellos tendrá 6 decenas y sobrará una decena, que la vamos a transformar en unidades. Bien, ahí tenemos ahora, eran 4 unidades, pero ahora son 14. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar en el algoritmo, bajamos la siguiente cifra, 14. Ok, ahora pregunto a través de la multiplicación, ¿qué número multiplicado por 2 me va a dar 14? En este caso el 7. Por lo tanto, al multiplicar 7 por 2 es 14, sustraemos 14 menos 14, nos va a dar 0 elementos. Por lo tanto, volvemos a decir que nuestro resultado sería como cociente el 267. Para la pregunta inicial, la respuesta sería: Juan plantará 267 semillas en cada cajón. Hemos revisado lo explicado de la página 68 y 69, ¿cierto? Ahora te toca a ti realizar las actividades de la guía. En función de ello, recuerda, el conocimiento es poder. Vamos, tú puedes lograrlo. Confío 100% en ti. Por lo tanto, esfuércese, dé lo mejor de sí para que podamos seguir avanzando. Recuerde, estamos en un proceso complejo. No nos olvidemos de cuidarnos, estar en casa, lavarnos las manos constantemente y preocuparse de apoyar a nuestro
papá, mamá, apoderado, y ser parte de la familia, realizando nuestras actividades en el hogar. Recuerda, al menos 1 hora diaria, desarrolla todas las actividades y con ello vas a aprender. Nos vemos, si Dios quiere. Que estén bien.